100 años de la muerte de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, personaje clave en la historia europea del siglo XX. Agitador revolucionario desde su juventud, impactado por la represión del régimen zarista que se llevó por delante a su hermano, Lenin sería el ideólogo y activista icónico de la Revolución de Octubre de 1917. Todos los acontecimientos político-mediáticos necesitan de símbolos y de imágenes que, a ser posible, den la vuelta al mundo. Hace poco más de 10 años, el otoño europeísta de Ucrania sería recordado por la estatua de Lenin derribada por un grupo de manifestantes. Unos dijeron que le derribaron por ruso, otros que se trataba de una brigada de demolición fascista y que le derribaron por rojo. Hoy, Ucrania está en una guerra espantosa con Rusia, de la que Putin llegó a culpar a los bolcheviques y al propio Lenin. Y hoy también se conmemoran los 100 años de la muerte del genio revolucionario. Pobre Lenin, y digo pobre no porque derriben sus estatuas, sino por acabar convertido en estatuas y en una momia a la que por lo visto todavía le crecen el pelo y las uñas. Ironía cruel para un genio de la política que siempre vivió con la más extrema sencillez, estudiando intensamente y haciendo política cuando hacer política suponía jugarte la libertad y la vida. Pero la historia siempre ha sido cruel con los jefes históricos del socialismo. Cultos, políglotas, ilustrados, racionalistas, ateos, con una refinada sensibilidad estética, a pesar de que la mayoría vivió siempre humildemente, capaces de debatir de filosofía en varios idiomas, cosmopolitas, siempre aprovechando su paso por la cárcel para estudiar y formarse. Pero al final, el éxito político siempre debe traducirse en una historia nacional, en héroes, en mitos, en figuras a caballo, en masas necesitando sustituir un cuadro del zar por otro cuadro diferente, en momias, en banderas y finalmente en estatuas. Manda narices que el hombre que puso el miedo en los ojos de los ricos de todo el planeta creando un partido político mundial se convirtiera en el símbolo de piedra de un país que se llamaba Unión Soviética, pero al que muchos siguieron llamando Rusia. Pero por suerte para nosotros, de Lenin nos queda lo importante, sus escritos, sus libros. Hoy en La Base hablamos de Lenin. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afino-Génova. Pues sí, en La Base hoy hablamos de Lenin, 100 años después de su muerte. ¿Qué nos tienes preparado, Sara Serrano? Pues nada, vamos a hablar del legado político de Lenin, vamos a repasar algunos de los elementos principales de este legado y bueno, quería aprovechar también para agradecer a los seguidores que han estado mandando mensajes de apoyo y de ánimos para salir de esta maldición de Moctezuma que parece que ya me ha soltado el brazo. Por favor, no te pongas enferma más veces. Moctezuma, ya te has vengado del colonialismo español suficiente contra este programa. Basta ya, Moctezuma. Bien hallada, compañera. Manu Levín, ¿qué dice la prensa de Lenin? Bueno, hoy vamos a ver más bien qué decía Lenin de la prensa y qué papel le adjudicaba Lenin al periódico, al medio de comunicación en su teoría revolucionaria. Ina Afino-Génova, hoy el protagonista es un ruso, nada más y nada menos de Lenin. Es verdad que cuando eras pequeña en la escuela había un libro de Lenin y los niños. Sí, Lenin y los niños, Lenin leyendo a los niños, Lenin, sí. Había, y ahora vamos a volver a Rusia para ver cómo se ha revisado esa figura y, bueno, cómo se ha echado prácticamente al olvido, ¿no? Reduciéndose al merchandising, como estábamos comentando por aquí. Hoy vamos a contar con el editor jefe de Jacobin América Latina, con Martín Mosquera, al que le queremos agradecer que nos deje utilizar las publicaciones de una de las revistas más interesantes en lengua castellana y que han hecho además un monográfico muy interesante sobre Lenin. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. Bueno, ayer 21 de enero se cumplieron 100 años de la muerte de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Si aceptamos la idea de que hay personas que cambian el rumbo de la historia, definitivamente Lenin es una de ellas. Para empezar, su papel fue fundamental durante esos 10 días que, en palabras de John Red, estremecieron al mundo, la Revolución de Octubre, que cristalizaría en el surgimiento del primer Estado socialista del mundo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS.
Por otro lado, el pensamiento leninista ha proporcionado herramientas de análisis a la izquierda para pensar sobre cuestiones clave como la construcción del Estado socialista, la necesidad de un partido obrero, el imperialismo, el parlamentarismo, la cuestión nacional o la religión. De hecho, a 100 años de su muerte seguimos haciéndonos la misma pregunta que no dejó de hacerse él mismo en cada coyuntura política. ¿Qué hacer? Bueno, pero empecemos por el principio. Vladimir Ilich Ulyanov nació en 1870 en la ciudad rusa de Simbirsk, más tarde rebautizada como Ulyanovsk, a las orillas del Volga. Sí, la familia de Vladimir era reflejo de la diversidad étnica que caracterizaba al imperio ruso de entonces. Su madre era hija de un médico judío convertido al cristianismo y una luterana alemana, mientras que su padre, un alto funcionario partidario de las reformas del zar Alejandro II, era hijo de un sastre calmuco, pueblo de la etnia mongol, procedente de la región más pobre de Astracán, junto al mar Caspio. Es decir, que Lenin tenía ancestros judíos, calmucos, alemanes, suecos y bálticos. La infancia de Lenin fue convencional en una familia feliz y culta que educaba a todos sus hijos en la igualdad independientemente de su sexo. Los veranos los pasaban en la hacienda de su abuelo materno, donde realizaban largas caminatas campestres, incursiones en la naturaleza y expediciones de caza. Sin embargo, hubo dos acontecimientos que rompieron la relativa calma de la infancia de Lenin, ¿verdad? Así es. En primer lugar, la muerte de su padre por un derrame cerebral provocado probablemente por el impacto sufrido por el desmantelamiento del sistema escolar que tanto se había esforzado en construir. Tras el asesinato del zar Alejandro II, sus tímidas políticas aperturistas fueron brutalmente revocadas y esto tuvo también su correlato en las políticas educativas que volvieron a poner los colegios del país a cargo de los párrocos. El segundo acontecimiento que marcó la adolescencia de Vladimir fue la ejecución de su hermano mayor. Alexander, un joven brillante que se licenció en la Universidad de San Petersburgo con honores y que se involucró en un grupo de jóvenes estudiantes inspirados en el movimiento La Voluntad del Pueblo, una agrupación revolucionaria que trataba de derrocar al zarismo mediante atentados. En 1887, Alexander fue ahorcado tras aceptar su plena responsabilidad en una conspiración estudiantil para atentar contra la vida del zar Alejandro III. Y este hecho tuvo enormes consecuencias sobre la vida de Lenin y su familia, que fueron estigmatizados por su parentesco con un regicida. Así es, de hecho, como consecuencia de esto, Lenin no pudo estudiar Derecho en San Petersburgo ni en Moscú y tuvo que hacerlo en una universidad más modesta, la de Kazán, actual capital de Tartaristán. Es allí donde empieza a involucrarse en el movimiento estudiantil y comienza su actividad revolucionaria. Su participación en manifestaciones y protestas universitarias le valieron la expulsión de la universidad, aunque se le permitió seguir los cursos por correspondencia, eso sí, bajo una estricta vigilancia policial. Durante estos años, el joven Lenin se ocupó del estudio del capital y se introdujo en los círculos marxistas de la universidad. Fue precisamente su actividad en grupos revolucionarios marxistas lo que provocó su encarcelamiento y su posterior destierro a Siberia. Sí, Lenin fue encarcelado durante más de un año tras ser acusado de difundir propaganda socialdemócrata entre los trabajadores obreros. Después de ese año en prisión, fue desterrado a Siberia, donde cumplió íntegramente los 3 años de condena. Sin embargo, a pesar de las duras condiciones, esos años fueron muy productivos a distintos niveles. Lenin se casó, redactó su voluminoso trabajo El desarrollo del capitalismo en Rusia y políticamente diseñó un plan para unir a las distintas organizaciones clandestinas socialistas en un solo partido, algo que plasmaría posteriormente en su tratado político ¿Qué hacer? La producción teórica no se detuvo en los años de exilio que siguieron a su destierro siberiano. Y desde Suiza y desde Finlandia, Lenin produjo obras fundamentales como Materialismo y Empirocriticismo o El Estado y la Revolución, donde Lenin define el Estado como una fase necesaria y transitoria al socialismo. En Ginebra, Lenin inició el que fue su primer gran proyecto mediático, el periódico Iskra, que fue una publicación que buscaba coordinar el movimiento socialdemócrata ruso desde el exterior y buscaba unas cuantas cosas más. Enseguida os contaré un poco más sobre esto. En 1917, y después de más de una década en el exilio, Lenin atraviesa Europa en un tren sellado junto a otros 31 revolucionarios para volver a Rusia. La noche del 3 de abril llegó a la estación de Finlandia en la ciudad rusa de Petrogrado. Rusia estaba siendo derrotada por los alemanes en la Primera Guerra Mundial y como consecuencia de esto el zar Nicolás II había caído y sido sustituido por un gobierno provisional. Entonces Lenin proclamó sus conocidas tesis de abril donde exigía la retirada rusa de la guerra y la instauración del socialismo.
El 7 de noviembre de 1917, los revolucionarios tomaron el Palacio de Invierno y al día siguiente Lenin fue nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo por el Congreso de los Soviets de Rusia. Cuenta Tariq Ali, fundador de la New Left Review y autor de Los dilemas de Lenin, terrorismo, guerra, imperio, amor y revolución, que la decisión del Politburó de momificar y exhibir el cuerpo de Lenin tras su muerte buscaba, en cierta medida, despojarlo de su mensaje revolucionario y transformarlo en una suerte de santo bizantino. Este vaciamiento de los líderes revolucionarios es algo sobre lo que advirtió el propio Lenin en El Estado y la Revolución. Voy a recordar un fragmento de este libro. Ocurre hoy con la doctrina de Marx lo que ha ocurrido en la historia repetidas veces con las doctrinas de los pensadores revolucionarios y de los jefes de las clases oprimidas en su lucha por la liberación. En vida de los grandes revolucionarios, las clases opresoras les someten a constantes persecuciones, acogen sus doctrinas con la rabia más salvaje, con el odio más furioso, con la campaña más desenfrenada de mentiras y calumnias. Después de su muerte, sin embargo, se intenta convertirlos en iconos inofensivos, canonizados, por decirlo así, rodear sus nombres de una cierta aureola de gloria para consolar y engañar a las clases oprimidas, castrando el contenido de su doctrina revolucionaria, mellando su filo revolucionario, envileciéndoles, asegura Lenin en El Estado y la Revolución. Bueno, lo mismo sucede en el caso de Vladimir Ilich Ulyanov, en el que se ha pretendido hacer sobrevivir una suerte de Lenin sin leninismo. Sin embargo, a 100 años de su muerte, su legado político sigue siendo inmenso y alumbra muchas discusiones teóricas sobre el qué hacer, ¿verdad? Sí, es complicado hacer un repaso exhaustivo del legado político de Lenin y por eso quería rescatar 3 elementos que creo que son enormemente útiles para pensar el momento político actual. En primer lugar, quería destacar la importancia de su legado revolucionario. Los revolucionarios rusos, con Lenin al frente, demostraron algo muy importante a los trabajadores explotados del resto del mundo, que la revolución socialista y proletaria, más allá de su posterior desarrollo, no solo es deseable, sino que también es posible. Esto inspiró el surgimiento de un movimiento socialista global que, si bien no logró el objetivo de sustituir el sistema capitalista por una economía socialista más justa, sí que fue enormemente fructífero. A la mañana siguiente de la toma del poder por los bolcheviques, Lenin proclamaba la visión ultrademocrática del nuevo gobierno revolucionario. Camaradas, trabajadores, recuerden que ahora son ustedes mismos quienes llevan el timón del Estado. Nadie los ayudará si ustedes mismos no se unen y toman en sus manos todos los asuntos del Estado. Sus soviets son desde ahora órganos de la autoridad del Estado, órganos legislativos con plenos poderes. En segundo lugar, quería destacar un aspecto menos conocido de la figura de Lenin y es su firme apuesta por un comunismo que liberase a las mujeres. Tal y como cuenta Lisa Featherstone en la revista Jacobin, Lenin no era un comunista precisamente patriarcal. Consideraba que, además de ser explotadas por el sistema capitalista, las mujeres eran esclavas del dormitorio, la guardería y la cocina, y que el comunismo tenía la obligación de liberarlas de lo que él denominaba la esclavitud doméstica. Lenin apoyaba el derecho al aborto, la anticoncepción y el derecho al divorcio, y junto a Kollontai y Clara Zetkin desempeñó un papel fundamental en la creación del Día Internacional de la Mujer. Si no atraemos a las mujeres a la actividad política, a la milicia, a la vida política, si no arrancamos a las mujeres de la atmósfera mortífera del hogar y la cocina, será imposible asegurar la libertad real, será imposible asegurar la democracia, por no hablar del socialismo, escribió Lenin. Y de hecho, así fue, el papel de las mujeres trabajadoras fue fundamental en el triunfo de la revolución. Tras el triunfo de la revolución, Lenin nombró a Kollontai comisaria de Bienestar Social, cargo desde el cual legalizó el aborto, el divorcio y el control de la natalidad. También impuso la igualdad salarial, concedió permisos maternales, despenalizó el trabajo sexual, acabó con el matrimonio eclesiástico para sustituirlo por el civil y promulgó el sufragio femenino, adelantándose de hecho a Estados Unidos. Las discrepancias entre Lenin y Kollontai surgieron en temas como la moralidad sexual. Mientras que Kollontai, algo más avanzada, consideraba que el comunismo debía conducir a una manera más libre y menos posesiva de amar, el viejo Lenin tildaba estas ideas de poco menos que libertinas y frívolas. No se le podía pedir todo. Para finalizar, quería rescatar otro de los elementos que caracterizaron el pensamiento político de Lenin y que tiene además plena actualidad. Se trata de su contribución al pensamiento antiimperialista. En plena guerra mundial y oponiéndose
oponiéndose a las posiciones adoptadas por los socialistas europeos, Lenin apostó por una firme postura antibelicista. Escribió que la causa de la guerra era el capitalismo y que los trabajadores de todo el mundo debían unirse contra la clase dirigente en lugar de matarse los unos a los otros. Y esto lo hizo además sin caer en la tentación de lo que denominó el pacifismo pequeño burgués, que rechaza la guerra en general. Creo que es erróneo en teoría y dañino en la práctica no distinguir entre distintos tipos de guerra. No podemos estar en contra de las guerras de liberación nacional. Eso no es marxista. Esto es lo que aseguró en 1915 en una carta dirigida a Kollontai. En 1918, Lenin apoyó la firma del Tratado de Brest-Litovsk, que restableció la paz con Alemania. Volvamos nuestros fusiles y pistolas contra nuestros verdaderos enemigos comunes, exhortaba Kollontai, que tampoco era pacifista. Más adelante, los revolucionarios traducirían esta idea en un eslogan muy simple: ninguna guerra salvo la guerra de clases. Gracias, Sara. A ti. Quieren a los agricultores, pregunte a los obreros. Los agricultores quieren tierra y los obreros fábricas. Pregunte a sus propios hombres, pero no como oficial, como camarada. ¡Vamos! ¡A Petrogrado, vamos! ¡Vamos! Manu Levin. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. La actual libertad de reunión y de prensa en la democrática, burguesa democrática, República Alemana es falsa e hipócrita, porque en realidad significa libertad para los ricos de comprar y sobornar la prensa, libertad para los ricos de confundir al pueblo con las mentiras venenosas de la prensa burguesa. La prensa burguesa recurre siempre, en todos los países, con resultados infalibles, al difundido método de mentir, gritar, levantar un alboroto y repetir una mentira, calumnia, que algo queda. Los periodistas burgueses no vacilan en mentir y no citan un solo hecho exacto y claro, susceptible de ser comprobado, hay que ver. Para encubrir los crímenes de los capitalistas y desviar la atención del pueblo, todos los periódicos capitalistas compiten entre sí para volcar día tras día lavazas de calumnias y mentiras sobre los bolcheviques. Bueno, todas estas frases que hemos leído son citas literales de Lenin. Pueden encontrarse reunidas en un libro, Lenin y la prensa, de César Coca García, publicado por el Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco y que está disponible en abierto en Internet. Lenin fue una figura que reflexionó muchísimo sobre el papel de los poderes mediáticos en su momento histórico y que, como hombre de acción que era, no solo reflexionó, sino que actuó, como vamos a recordar enseguida. Pero ya veis, escuchando estas frases que hemos citado, que muchas de aquellas reflexiones de Lenin se centraron en el problema que suponía, y que sigue suponiendo hoy, el monopolio del capital sobre los medios de comunicación de masas. En aquella época era básicamente la prensa. Se centraron también en el problema de las mentiras y la desinformación, que tampoco empezó ayer, en el rol ideológico de esos poderes mediáticos para legitimar el orden social capitalista y en el poder de la prensa para servir como un arma con capacidad para difamar y para destruir a las organizaciones políticas que desafiaran ese orden social y que se propusieran transformarlo. Incluso de forma sofisticada, planteando que Lenin y los bolcheviques rusos, en este caso, no eran como tenían que ser los progresistas hechos y derechos. La prensa liberal burguesa de toda Rusia se esfuerza por convencer a sus lectores de que los socialdemócratas bolcheviques rusos nada tienen en común con la socialdemocracia internacional. Son unos anarquistas, unos sediciosos, unos conspiradores. Hay que ser generosos, como los comunistas de la transición. Cualquier parecido con el presente es solo una coincidencia. Solo una coincidencia y solo está en sus cabezas. Todo el mundo sabe que la prensa burguesa es una de las armas más poderosas de la burguesía. En este momento particularmente crítico, en el que el nuevo poder obrero y campesino está consolidándose, no es posible dejar en manos del enemigo esta arma, no menos peligrosa que las bombas y las ametralladoras. Este fue el texto del decreto dictado por Lenin el 10 de noviembre de 1917, según el calendario occidental, es decir, en plena revolución, y que facultaba al nuevo poder obrero y campesino a decretar la suspensión de los periódicos que incitaran a la resistencia abierta o a la desobediencia hacia el gobierno obrero campesino, que sembraran la confusión en los espíritus, decía el decreto, mediante noticias manifiesta y voluntariamente falaces, o que incitaran a actos de carácter criminal castigados por la ley. Pero más allá de decisiones como estas, que se adoptaron a partir del triunfo de la insurrección dirigida por los bolcheviques, quizá lo más interesante aquí es cómo veía Lenin el papel de la prensa en la revolución y el trabajo previo que hizo creando medios de comunicación propios que defendieran el proyecto de la emancipación de la clase obrera. Absolutamente. Hoy, hace 124 años, en 1900, Lenin crea el periódico Iskra, La Chispa, que nació en Leipzig, Alemania,
como una publicación de los exiliados socialistas rusos en el taller de un socialdemócrata, Hermann Rauch. El lema de Iskra era «Из искры возгорится пламя», de una chispa el fuego se reavivará. Y esa consigna no era solo una frase cara a la galería, sino una expresión literaria del papel que Lenin realmente adjudicaba al partido y al propio periódico. Así es. Un periódico político es una de las condiciones básicas para la participación de cualquier clase de la sociedad moderna en los asuntos políticos del país en general, decía Lenin, y por lo tanto la clase trabajadora tenía que tener un periódico propio. El proyecto de Iskra fue crear un periódico revolucionario que contribuyera a dar lugar a una organización centralizada del marxismo ruso, que hasta entonces consistía en grupos más o menos aislados, tanto en Rusia como en el exilio, e ir construyendo poco a poco una práctica militante a través del uso y de la difusión del periódico. El periódico, decía Lenin, no es solo un propagandista y un agitador colectivo, una organización de algunas decenas o centenares de personas, pero con capacidad para influir a cientos de miles, sino que es también un organizador colectivo, decía Lenin. No solo un agitador, sino un organizador colectivo. Y esta es la clave de cómo Lenin entendió el papel de la prensa revolucionaria, como un instrumento no solo ideológico, sino organizativo, insisto. En un artículo publicado en 1901, en el número 4 de Iskra, titulado «¿Por dónde empezar?», Lenin escribió sobre este punto en concreto de su pensamiento. Vamos a citar algunos fragmentos. El primer paso práctico hacia la creación de la organización deseada y finalmente el hilo fundamental al que podríamos asirnos para desarrollar, ahondar y ensanchar incesantemente esta organización debe ser la creación de un periódico político para toda Rusia. Antes que nada, necesitamos un periódico, escribió Lenin. Nunca se ha sentido con tanta fuerza como ahora la necesidad de completar la agitación dispersa llevada a cabo por medio de la influencia personal, por medio de hojas locales, de folletos, etcétera, con la agitación regular y general que solo puede hacerse por medio de la prensa periódica. Si no sabemos y mientras no sepamos coordinar nuestra influencia sobre el pueblo y sobre el gobierno por medio de la palabra impresa, será utópico pensar en la coordinación de otras formas de influencia más complejas, más difíciles, pero en cambio más decisivas, dijo también Lenin en aquel texto en el Iskra. Crear un periódico político para toda Rusia debe ser el primer paso adelante para convertir los diversos movimientos locales en un solo movimiento de toda Rusia. Tiene que ser la publicación. Sin un órgano político es inconcebible en Europa contemporánea un movimiento que merezca el nombre de movimiento político. Sin él es absolutamente irrealizable nuestra misión de concentrar todos los elementos de descontento político y de protesta, de fecundar con ellos el movimiento revolucionario del proletariado. Hemos dado el primer paso, hemos despertado en la clase obrera la pasión por las denuncias económicas, por las denuncias de atropellos cometidos en las fábricas. Debemos darle el paso siguiente, despertar en todas las capas del pueblo que tengan un mínimo de conciencia la pasión por las denuncias políticas. La misión del periódico no se limita, sin embargo, a difundir las ideas, educar políticamente y atraer aliados políticos. El periódico no es solo un agitador colectivo, sino también un organizador colectivo. En este último sentido se le puede comparar, decía Lenin, con los andamios que se levantan alrededor de un edificio en construcción, que señalan sus contornos, facilitan las relaciones entre los distintos sectores, les ayudan a distribuir el trabajo y observar los resultados generales alcanzados por el trabajo organizado. Mediante periódico y en relación con este, se irá formando por sí misma una organización permanente. Bueno, Lenin, ¿por dónde empezar? 1901. Esto fue el Iskra, en cuyo comité de redacción estuvo el propio Lenin, junto con Marov y Potresov, los jóvenes, y también junto con Pleyanov, Axelrod y Vera Zazulich, los viejos. Y en sus páginas escribieron también Trotsky, Kautsky o Rosa Luxemburgo. Con los años, Pleyanov, considerado como padre del marxismo en Rusia y maestro de Lenin, comenzó a tener serias diferencias políticas con el líder bolchevique que llegaron a su punto álgido cuando Pleyanov se inclinó por los mencheviques y empezó a defender posiciones patrióticas frente a la Primera Guerra Mundial. Así es. Y en 1903, tras 51 números publicados de Iskra, cuando Pleyanov defendió hacer concesiones a los mencheviques desde las propias páginas del periódico, Lenin abandonó el proyecto, denunció su usurpación, creó otro periódico, el Adelante, que fue un proyecto, digamos, de transición, y a partir de 1908 surgió el otro gran proyecto mediático en el que se embargó Lenin, el Pravda, La Verdad, que funcionó bajo la dirección del revolucionario ruso entre 1912 y 1914. En 1912, tras la escisión de los mencheviques, el partido adoptó al Pravda como su órgano de publicación oficial.
La redacción del Pravda estaba en San Petersburgo, núcleo del movimiento obrero ruso. El Pravda costaba 2 kopecks y consistía en 4 páginas en las que se podían leer artículos económicos, notas sobre huelgas y movilizaciones obreras y noticias sobre la vida cotidiana de los trabajadores, junto con 2 poemas. El Pravda se publicaba de lunes a sábados y tuvo que enfrentar demandas judiciales, clausuras, detención de militantes, multas y los juicios. Debió cambiar de nombre en 8 oportunidades para sortear la censura zarista. La campaña antibélica que protagonizó el Pravda fue la gota que colmó el vaso y el zar clausuró la publicación en julio de 1914 en plena Primera Guerra Mundial. 2 años después, en marzo de 1917, el Pravda volvió a publicarse tras el triunfo de la Revolución de Febrero y el derrocamiento del zar Nicolás II. Desde el exilio, Lenin ya venía dando una batalla política, lo comentaba Sara antes, a la interna del partido, porque el Pravda había adoptado una posición de concertación respecto al nuevo gobierno reformista de Kerensky y también con respecto a la propia guerra mundial, porque planteaba continuar la guerra para defender las conquistas democráticas frente al avance alemán, frente a la postura de Lenin de sacar a Rusia de la guerra. Lenin acabó por hacer triunfar sus tesis, sobre todo a partir de su regreso a Rusia el 3 de abril de aquel año. Se declaró abiertamente al gobierno surgido de la Revolución de Febrero como contrarrevolucionario y se adoptó una postura nítidamente internacionalista para explicar el carácter imperialista de la guerra. El 10 de octubre los bolcheviques votan por la toma del poder y el 24 de octubre el Pravda anuncia la insurrección del día siguiente. Con ello, el periódico político proletario había cumplido el papel que estaba llamado a cumplir, el de ser un instrumento organizador y una herramienta fundamental para la estrategia revolucionaria en Rusia. El resto es historia. Gracias, Manu. No siempre te lo hemos puesto fácil, pero tú nos has apoyado. Yo no puedo imaginar una familia mejor que la nuestra. Y por eso quisiera darte las gracias, por ser la mejor madre del mundo. Y Alex. todos te queremos. Alex, ¿Qué quieres? ¿qué es eso? ¿Qué diablos? Eso es... No sé. ¿En qué estarán pensando nuestros camaradas? Un espejismo, es un espejismo. Eso Sí, es un de espejismo. Y hoy, por fin, el andropop de Ina Afinogenova nos lleva a la Rusia bolchevique. A la Plaza Roja directamente. Por fin. O a San Petersburgo, donde queráis. Vamos. Petrogrado. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenova. En el centenario de su muerte, Lenin es más mencionado y más conmemorado en España o en América Latina que en el país en el que nació. Habrán visto entre ayer y hoy unos cuantos titulares en español sobre lo absolutamente desapercibida que pasó la fecha en Rusia, la poca gente que lo homenajeó y la apatía general que envuelve a su figura. Este tipo de publicaciones son muy frecuentes en las fechas clave de la historia rusa, centenario de la Revolución de Octubre, 150 años del nacimiento de Lenin y finalmente 100 años de su muerte. Según una encuesta de la Demoscópica Publicación, el 29% de los rusos considera que la influencia de Lenin va menguando tanto que en 50 años solo será recordado por los historiadores. La agencia Associated Press cita hoy en un artículo al historiador de la Academia Rusa de Ciencias, Konstantin Morozov, que dice que Lenin pasó a ser alguien totalmente sobrante y prescindible en la Rusia contemporánea. La pregunta es, ¿por qué pasa esto? Tiene que ver con el proceso de revisionismo histórico por el que pasó tanto la Rusia postsoviética como las antiguas repúblicas que conformaban la URSS. La Rusia neoliberal de Yeltsin empezó a construirse sobre el rechazo de los 70 años de supuesto comunismo, que pese a que nunca llegó a establecerse como tal, el modelo económico soviético sí sirvió para que la máxima de la propaganda posterior se centrara en convencer a la gente de que el déficit alimentario y las colas para comprar algo eran precisamente eso, el comunismo. Junto con la terapia del shock, privatizaciones criminales de todo el legado industrial soviético, se llevó a cabo un peculiar proceso de memoria histórica que consistió en recuperar símbolos imperiales como la bandera y el escudo del
águila bicéfala, o en beatificar a la familia del zar. Si bien en los últimos años la figura de Lenin ha estado bastante presente en el discurso cultural y también político en Rusia, las menciones a él fueron principalmente negativas. Se popularizó una imagen de agente extranjero, de fanático, incluso de espía a sueldo de Alemania, contratado para destruir el imperio ruso desde dentro. En Rusia su figura se criminalizó políticamente porque también se criminalizó la revolución de 1917 como fenómeno histórico. Una revolución sangrienta, con métodos criminales, que acabó con un imperio tan grande, como si no hubiera razones para rebelarse contra ese imperio, y que dio comienzo a 70 años de comunismo que resultaron en un fracaso y en el tan aclamado fin de la historia. Y esa criminalización de Lenin y del bolchevismo no solo se limitó a Rusia, sino que abarcó también a otros países de la antigua URSS, ¿verdad? La cantidad de monumentos derribados lo corrobora. Pues sí, porque las repúblicas de la antigua URSS también emprendieron el camino a la búsqueda de su propia identidad. Algunos jugaron la carta de un etnonacionalismo que no toleraba la convivencia con los vestigios de la URSS al asociarlos en su conjunto con lo ruso. En Ucrania, el fenómeno del derribo de monumentos de Lenin hasta recibió un nombre propio, Leninopad, que se traduciría como caída de Lenines o lluvia de Lenines. En este mapa pueden apreciar la cantidad de todo lo que se derribó y también de cuántos monumentos se le habían levantado en la época de la URSS, que no es cosa menor. Lo llamativo es que tras la invasión rusa de Ucrania, en algunos territorios ocupados, algunos monumentos a Lenin fueron reconstruidos. Esta paradoja que supone rechazar la revolución de 1917, a quien la ideó junto con su ideología, y al mismo tiempo levantarle monumentos derribados por otros conocedores de la historia, es la que parece caracterizar la política de Vladimir Putin, ¿verdad? Y que en realidad tampoco es tan paradójica. El Estado ruso de hoy, encarnado en Putin, necesita un Lenin estatua, un Lenin como objeto de la cultura pop que cumple la función de atracción turística y de excentricidad histórica, a la vez que rememora los logros del Estado soviético. Su imagen se va a explotar mientras esté pelada de sus ideas y no vaya acompañada en absoluto por ellas. Un Lenin antiimperialista para afuera, bien. Un Lenin revolucionario que rompe la continuidad del poder en su país, que acaba con el status quo y que instala a los soviets, no, gracias. Ese Lenin no es bienvenido en la Rusia actual. Bueno, de hecho, si uno escucha a Putin, escucha el discurso que hizo para justificar la invasión de Ucrania, asume que la culpa de mucho de lo que hoy sucede en Rusia es directamente culpa de Lenin, ¿no? Putin dijo que Lenin poco menos que fue un idiota y los bolcheviques también por permitir la autodeterminación de muchas repúblicas de lo que fue la Unión Soviética, entre ellas Ucrania, ¿no? Ya años antes de la guerra, Putin dijo que los bolcheviques pusieron una bomba atómica debajo del país, una bomba que le explotó en la cara a la Rusia histórica, pero a la vez calificó la desintegración de la URSS de tragedia. Y muchos se aferraron en aquel momento a esa declaración de tragedia, la desintegración de la URSS como tragedia, pero por el contexto estaba claro que la tragedia para Putin consistió en que Rusia perdiese el 40% de sus territorios históricos, eso también según su criterio, una industria potente que se alojaba en esos territorios y una población rusohablante que quedó separada del resto. Esa fue la tragedia para Putin, las pérdidas territoriales y poblacionales, y no el final de un proyecto emancipador, anticapitalista, anticolonial y antiimperialista. En los años previos a la invasión, como decíamos, Putin ya habló directamente de que Ucrania es un invento de Lenin, algo que repitió en el discurso en el que anunciaba la ofensiva. Y siguiendo esa lógica, continuó en sus posteriores declaraciones asegurando que él es quien está corrigiendo los errores históricos de los bolcheviques. Así es, las ideas y el proyecto de Lenin están en conflicto directo con el proyecto de Putin. La obra literaria de Lenin es vasta, casi inabarcable, pero hay unos trabajos que creo que los antiimperialistas que hoy defienden a Putin deberían repasar. Uno ya se nombró aquí, El Estado y la Revolución, escrito en 1917, en el que se ve que sus ideas se basan en el rechazo del Estado patriótico nacional. La URSS ha sido un intento de construir un modelo de una sociedad internacionalista abierta para integrar a cualquier país con esa misma aspiración.
Afganistán. Nada que ver con la recuperación de las tierras perdidas antaño en la que está más centrado Putin. De hecho, los que dicen ser patriotas rusos son propensos a valorar bien a Lenin, pero solo porque lo vinculan con el periodo soviético, con la potencia que el pueblo soviético fue capaz de construir, con la gloria militar y nacional, etc. Esa distorsión es con la que juegan permanentemente, ¿no? La gloria de la URSS, pero sin la URSS, sin los bolcheviques y sin sus ideas y sin nada que se parezca al socialismo. En definitiva, la gloria de Rusia. Efectivamente. Otro trabajo que hay que leer, que ya les sonará a todos nuestros oyentes que son muy ilustrados, es El imperialismo, fase superior del capitalismo. Describe el mecanismo con el que el capitalismo multiplica las guerras, y el que conoce algo la Rusia actual encontrará similitudes con lo que se expone allí. Habla de la expansión de los monopolios, del capital financiero, de la fuga de capitales, la lucha por los recursos, todo lo cual irremediablemente desemboca en guerras. Y finalmente el trabajo sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación, también ya lo mencionó Manu. Las ideas sobre la emancipación del proletariado oprimido de los estados violentos son parte fundacional de la URSS. Habla de las políticas imperiales que limitan los derechos de las minorías y vincula directamente la lucha de esas minorías oprimidas con la revolución socialista. Para que podamos hacer la revolución, los obreros deben unirse, y la lucha en pro de la autodeterminación contra las anexiones forzosas contribuye a esa unión, decía. No hay internacionalismo sin libertad de separación de los países oprimidos. Tenemos el derecho de tratar de imperialista y de canalla a todo socialdemócrata de una nación opresora que no realice tal propaganda. Unas palabras que siguen vigentes, no solo en el contexto de Rusia y Ucrania, sino aplicado a toda nación opresora imperialista, que las hay de los dos lados del océano. Imborrables las ideas de Lenin, por mucho que se intente arrojarlas al olvido, por más monumentos que se derriben y falsedades que se crean. Lenin жив. Lenin está vivo, una frase que caricaturizaron bastante en los años 90, pero que sigue teniendo cierta vigencia. Gracias, compañera. Bueno, hoy nos acompaña Martín Mosquera, editor de la revista Jacobin América Latina, que acaban de hacer un monográfico muy interesante sobre Lenin. Martín, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Red y a La Base. Hola Pablo, gracias a vos y a ustedes por la invitación. Martín, ¿qué representa hoy Lenin para la izquierda? Lo primero que diría como una idea preliminar es que pensar el legado de una figura como Lenin, como otras figuras de la tradición revolucionaria y socialista, implica no abordarlo como un gesto meramente identitario, como una rutina dogmática, ¿no? Hay que preguntarse seriamente qué de lo que hizo una persona que vivió hace más de 100 años, que actuó en un país autocrático, de mayoría campesina, sin tradiciones parlamentarias, sigue vigente hoy. Y eso no es obvio si uno lo aborda de una manera, digámosle así, laica, ¿no? Sin culto a la personalidad. Y yo voy a reivindicar 3 cuestiones que me parece que son claves del legado leninista para la actualidad. La primera es el Lenin político. Y no me refiero solamente a lo que todo el mundo reconoce, que es que Lenin era un genio político, ¿no? El gran analista de las situaciones concretas, de los análisis concretos, el olfato. En otro sentido, que creo que es más fundamental y en el cual Lenin generó un punto de inflexión decisivo en la historia del marxismo, que es que Lenin, en un sentido como Maquiavelo para la historia moderna, descubre la política como un campo autónomo. Si Maquiavelo separa la política de la ética, Lenin separa el campo de la política de la mera expresión de las relaciones sociales de fuerza o el mero subproducto de un desarrollo histórico unilineal, ¿no? Entonces ahí descubre un campo con sus propias reglas, legalidades, con su temporalidad, y de ahí viene una idea muy leninista, que es la idea del partido. También otra idea que envejeció un poco mal en las nuevas camadas militantes. Me parece que esta idea del Lenin político es central, sobre todo porque se sigue repitiendo en los nuevos movimientos sociales una cierta idea, lo que Benzai llamó ilusión social, es decir, una cierta idea de que los movimientos sociales son autosuficientes y no tienen que mancharse con la sucia política. Y a esto voy a agregar 2 cuestiones que me parece que son claves del legado de Lenin. Una es, Lenin fue como pocas personas en la historia de la
tradición política moderna, un realista revolucionario, ¿no? Alguien que, esta es una frase de Bobbio que la aplicaba en otro contexto, pero me parece que sirve. Alguien que sin voluntarismo, sin ideas alucinadas, se propuso un cambio radical contra el orden social que tenía enfrente y que era notablemente adverso, ¿no? Nosotros nos quejamos en nuestro tiempo histórico, pero Lenin vivió la bancarrota de la Segunda Internacional y la capitulación de toda la izquierda en la cual él se había formado, ¿no? No estamos hablando de la capitulación de Tsipras, estamos hablando de la capitulación de Kautsky, ¿no? De su padre, el papa del marxismo. Me parece que alguien que enfrentó un mundo de esas características y afirmó sin voluntarismo, sin ideas alucinadas, una vocación revolucionaria, me parece que es un segundo aspecto. Y el tercero, un poco polémico, lo voy a plantear de esta manera, porque siempre está la asociación Lenin-Stalin, o cuánto de Lenin hay en germen del stalinismo posterior, es Lenin como un demócrata radical, ¿no? Algo que ustedes mencionaban antes. La concepción del protagonismo de las masas, el concepto de partido, concepto muy abierto, muy democrático, su concepto de la democracia, aun cuando tiene muchas debilidades, tiene un gran potencial democrático y emancipatorio. Así que diría que estas tres cuestiones son, en principio, el punto de partida para una recuperación del legado de Lenin. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hablabas del legado político de Lenin y yo quería preguntarte por cuál es en concreto el legado de Lenin en América Latina. Bueno, en primer lugar diría que no creo que sea tan diferente a el impacto que hoy tiene en Europa continental o en la Europa latina, donde las culturas políticas son relativamente parecidas. Pero sí subrayaría algunos aspectos, creo que son tres. Uno es que durante los últimos años hubo una experiencia de lucha de masas y disputa por el poder, por vías electorales, pero disputa por el poder al fin, que trajo más cerca las cuestiones leninistas, tal vez no a Lenin, pero sí los debates sobre la estrategia, el retorno a la cuestión político-estratégica, decía Daniel Ben-Said, sobre el partido, sobre las alianzas, sobre el Estado. Esas cuestiones que son las problemáticas leninistas, creo que estuvieron más presentes en América Latina que en otros lugares. Yo hasta agregaría dos cuestiones. Una también la mencionaron, que es la tradición antiimperialista que vive nuestra región, ¿no? Y ahí el legado de Lenin con la liberación anticolonial y antiimperialista me parece que tiene un peso. Y voy a señalar un tercer aspecto que me parece que es de más largo plazo, que tiene que ver con la continuidad revolucionaria que significa la Revolución Cubana. Esto a veces, incluso los latinoamericanos nos damos cuenta de la importancia que tiene, que haya habido una continuidad allí donde en el resto del mundo, y sobre todo en Europa del Este, hubo una ruptura, una discontinuidad. Yo creo que en estos aspectos hacen que, si no Lenin, las problemáticas leninistas tengan un impacto más fuerte en América Latina que tal vez en otras regiones. Manu, adelante. Buenas tardes, Martín, ¿qué tal? Contábamos antes en el programa cómo Lenin entendía al periódico no solo como un actor ideológico propagandístico, sino como un elemento que tenía que organizar, que tenía que estructurar el movimiento político. Ahora, en el presente, se escribe mucho y se habla mucho de cómo existen comunidades digitales, ¿no?, en torno a las redes sociales, a determinadas dinámicas de organización ahí, de la izquierda, pero también de las nuevas ultraderechas. Aquí hemos dicho muchas veces que pensamos que la gente milita en los medios de comunicación. Te quería preguntar, en tu opinión, ¿qué vigencia tiene ese pensamiento de Lenin en el presente del medio de comunicación, no solo como actor ideológico, sino como organizador de un movimiento político? Bueno, en principio uno diría, Lenin fue un precursor de todo esto, ¿no? La idea de un periódico para toda Rusia tenía este sentido que vos señalás. Ser un instrumento que centraliza la actividad política, no en el sentido administrativo, sino en el sentido de unifica la concepción de un conjunto, de una colectividad militante para actuar de conjunto. Uno diría que, voy a utilizar una fórmula muy tonta, necesitamos un leninismo 2.0 en este aspecto, ¿no? Y si fuimos de vanguardia, nuestras tradiciones, sus orígenes, hoy estamos muy retrasados respecto a quién, respecto a la ultraderecha. Vos bien lo mencionabas recién. Quien utiliza los medios de comunicación como un instrumento de organización y centralización, aprovechando las nuevas tecnologías, hoy es la ultraderecha y está avanzadísima. Entonces nosotros creo que estamos muy retrasados en ese terreno. Tal vez somos demasiado literalmente leninistas, es decir, nuestro periódico, nuestra revista teórica, y estamos más lejos del espíritu de Lenin en este aspecto de utilizar los medios de comunicación como un instrumento de la lucha política y de la lucha de clases. Ina.
Buenas tardes, Martín. Gracias por estar aquí. ¿Cómo explicarías el fenómeno de desleninización que se da en Europa del Este, el derribo de monumentos que hemos visto en los últimos años, la descomunización también, ¿no? Todo la equiparación del comunismo al nazismo y todo esto que está sucediendo en una parte importante de Europa? Bueno, yo creo que el punto de partida para explicar eso es muy obvio. Es, en primer lugar, el trauma de la experiencia del estalinismo, aun con todas las conquistas sociales que provinieron de la Revolución Rusa y que se extendieron al campo socialista, hay un trauma con una experiencia autoritaria. Y en segundo lugar, con lo que le siguió, es decir, con la campaña anticomunista que siguió a la restauración capitalista, al neoliberalismo en los años 90 y después. ¿No? Nos va a costar mucho levantarnos de esa gran derrota que significó la desarticulación del campo socialista y los años 90, donde se condensaron muchas cosas, ¿no? Pero se simbolizaron en la caída del muro de Berlín. Y si nos va a costar a nivel global, ni hablar lo que nos va a costar en Europa del Este, ¿no? Que fue la capital política revolucionaria del principio del siglo XX y hoy es la capital, en cierto modo, de la reacción, al menos en algunos sectores. Yo creo que es razonable pensar que, los historiadores hablan del corto siglo XX, ¿no? Uno diría el siglo soviético, o podríamos decir incluso más, el siglo leninista, el que se abre con la Revolución Rusa y se cierra con la caída del muro de Berlín. Bueno, tal vez hay que pensar que ese ciclo histórico está cerrado y que estamos bastante más atrás de lo que nos gustaría. Nuestro periodo se parece mucho más al de los orígenes del movimiento obrero, tal vez al de la Primera Internacional y menos al de la Tercera. Tenemos un largo camino de reconstrucción y tenemos que estudiar bastante lo que hizo la socialdemocracia rusa, pero también europea, para generar condiciones que permitan ofensivas revolucionarias en los años 20. Pero bueno, todavía tenemos un largo camino que recorrer para reconstruir una memoria y una tradición de lucha socialista donde hoy impera la restauración capitalista y el neoliberalismo. Que era editor de Jacobin Latinoamérica. Muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto, compañero. Gracias, Pablo. Llegamos al final del programa y hoy vamos a dejaros con la Internacional en ruso, en un homenaje a Lenin. Hasta mañana.